Bueno, me voy a presentar el informe sobre la tarea 6, a un ejercicio correspondiente al capítulo 11, que se refiere del capítulo 11 de la parte 3 del libro de circuitos de capacitancia e inductancia, donde corresponde al capítulo 11, carga y descarga del capacitor y circuitos formadores de ondas simples. Y el capítulo 12, que corresponde a magnetismo y circuitos magnéticos. Esos capítulos son los correspondientes al informe de esa tarea 6. Listo. Lo que voy a presentar es una resolución de un ejercicio del capítulo 11, exactamente el ejercicio 11, donde es un circuito común y corriente, donde tenemos un circuito RC, donde tenemos la resistencia, abierto y cerrado. Eh, y nos dice, de acuerdo a la figura 1150, que es la figura que tenemos presentada en pantalla, ¿cuánto tiempo en segundos tardará el capacitor en cargarse? Ahora tenemos la fuente, que es 20 voltios, tenemos la resistencia, que es 4 ohmios, tenemos el capacitor, que es donde pasa el voltaje y va a pasar la corriente, que es el capacitor que nosotros estamos analizando, y lo cual el capacitor tiene una capacidad de 10 microfaradios. Ya, lo que nos pregunten si es cuánto tiempo en segundos tardará el capacitor en cargarse. Es decir, cuando yo cierro el circuito, cierro esta llave, empieza a circular la corriente, empieza a circular el voltaje. Cuando abro, en cambio, el capacitor se descargará. Cuando cierro, el capacitor cargará. Entonces, en ese tiempo, es lo que me pregunta, ese tiempo de abrir y cerrar estas llaves, de lo que el capacitor carga y luego se descarga. ¿Cuánto tiempo demora? Simplemente aplicamos la fórmula del capacitor, que es el tiempo es igual a la resistencia que tenemos en el circuito por el capacitor. Tenemos la resistencia, que es 4 ohmios y 10 microfaradios, y simplemente tenemos que resolverle y nos sale que es 0.0004 segundos, que esto realmente significaría 0.04 milisegundos. Esa sería la resolución en este circuito del capítulo 11 del ejercicio 11 sobre carga y descarga de un capacitor. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar el ejercicio número 23 del capítulo 11, que tiene como enunciado. Para el circuito de la figura 1153, suponga que el capacitor está cargado a 50 vatios antes que el interruptor se cierre. Este es el gráfico 1153. Como pueden ver, aquí está nuestro capacitor, que, como dice el enunciado, va a estar cargado a 50 vatios. Este es nuestro interruptor. Y como pueden ver, tenemos valores de resistencia igual a 25 kiloohmios y el valor del capacitor, que va a ser igual a 20 microfaradios. Entonces vamos a ir desarrollando los literales. Literal A. Determine el voltaje. Determine la ecuación para el voltaje de descarga VC de nuestro circuito antes presentado. Entonces, nuestra fórmula para encontrar VC es VC igual a voltaje inicial por el número exponencial menos el tiempo sobre RC. Entonces tenemos que encontrar nuestro voltaje inicial y RC. Entonces RC lo vamos a obtener de la multiplicación, como se menciona, R de resistencia y C de nuestro capacitor. La resistencia, la que tenemos en el gráfico, de 25 kiloohmios, por el valor de nuestro capacitor de 20 microfarads, que nos va a dar un igual a 0.5 segundos. Entonces, igual por el enunciado
principal del ejercicio, sabemos que nuestro voltaje inicial va a ser igual a 50 voltios. Entonces reemplazamos. Nuestro VDC va a ser igual a 50, que es nuestro voltaje inicial, exponencial, menos el tiempo, que eso aún no nos va determinado, sobre RC, que es 0,5. Entonces, aquí seguimos desarrollando y obtenemos que VDC va a ser igual a 50 exponencial elevado a la menos 2T voltios. Entonces, esta sería nuestra ecuación para nuestro voltaje de descarga. El literal B dice, determine la ecuación para la corriente de descarga IDC. Entonces, igual, de la misma gráfica, en cambio, para nuestro voltaje DC, nuestra fórmula cambia. Y tenemos que es menos la división de nuestro voltaje inicial sobre nuestra resistencia por el exponencial menos el tiempo sobre RC. Entonces, de igual manera, RC ya lo habíamos obtenido, tiene un valor de 0,5 y nuestro voltaje inicial son 50 voltios. Entonces, tenemos nuestros 50 voltios iniciales sobre nuestra resistencia. Nos va a dar un igual a menos 2. Menos 2 exponencial elevado a la menos t sobre RC, que es 0,5. Y de igual manera, acabando de desarrollar, tenemos que es igual a menos 2 exponencial elevado a la menos 2t miliamperios, que sería nuestra ecuación para nuestra corriente de descarga. Bien, el literal C dice, determina la constante del tiempo del circuito. Nuestra constante de tiempo va a estar representada por esa letra griega y a su vez va a ser igual a nuestro RC. Entonces, ya lo obtuvimos anteriormente. Nuestros 25 kiloohmios por nuestros 20 microfarads de nuestro capacitor nos va a dar igual a una constante de tiempo de 0,5 para este circuito. El literal D nos dice que calculemos VDC e IDC cuando nuestro tiempo sea igual a 0, cuando nuestro tiempo sea igual a nuestra constante de tiempo, para 2 veces nuestra constante de tiempo, 3 por nuestra constante de tiempo, 4 por nuestra constante de tiempo y 5 por nuestra constante de tiempo. De igual manera, para el mismo circuito, entonces nuestra fórmula nos había dado igual a VDC 50 exponencial a la menos 2t, que esto era nuestro valor en voltios. Entonces vamos a proceder a reemplazar nuestro valor aquí, como ya está realizado. Entonces nos daría un igual a cuando nuestro tiempo es igual a 0, 0 por nuestra constante de tiempo. Tenemos que reemplazar aquí en la t. Entonces tenemos 50 exponencial elevado a la menos 2, 0 por 0,5, que nos da un valor de 50 voltios. De igual manera, lo realizamos para este valor. Donde tenemos 50 exponencial menos 2, 1 por 0,5 es nuestra constante. Tenemos un valor de 18,39. VDC cuando nuestro tiempo es igual a 2 por nuestra constante de tiempo, nos va a dar un igual a 6,77 voltios. VDC cuando nuestro tiempo es igual a 3 por nuestra constante de tiempo, nos va a dar un igual a 2,49 voltios. VDC cuando nuestro tiempo es igual a 4 veces por nuestra constante de tiempo, 0,92 voltios. Y VDC cuando nuestro tiempo es igual a 5 por nuestra constante de tiempo, nos va a dar un igual a 0,337 voltios. Esto sería lo que respecta a VDC. Y a continuación tendríamos nuestras ecuaciones para IDC, que como ya obtuvimos anteriormente, nuestro IDC va a ser igual a menos 2 exponencial elevado a la menos 2t, y este resultado nos va a dar igual a miliamperios. De igual manera, como antes, debemos reemplazar nuestra t en la parte de arriba. Entonces, cuando nuestro tiempo es igual a 0 por nuestra constante de tiempo, vamos a tener un valor de menos 2 miliamperios. Cuando nuestro tiempo es igual a 1 por nuestra constante, tendremos un resultado de menos 0,736 miliamperios. Cuando nuestro tiempo
es igual a 2 por nuestra constante, tendremos un resultado de menos 0.271 miliamperios. Cuando nuestro tiempo es igual a 3 por nuestra constante, tenemos un valor de menos 0.0996 miliamperios. Cuando nuestro tiempo es igual a 4 veces en nuestra constante, 4 por nuestra constante, tendremos un valor de 0.0366 miliamperios. Y cuando nuestro tiempo es igual a 5 por nuestra constante de tiempo, nuestro valor será de menos 0.0135 miliamperios. Nuestro último literal es representar estos valores en gráficas, que será mostrado a continuación. Como pueden observar, esta sería nuestra gráfica para nuestra relación voltaje-tiempo, como pueden observar. Y como se mostraba en la gráfica, cuando tenemos un tiempo de 0, nuestro valor de voltaje va a ir a 50. Y podemos notar que a medida que nuestro tiempo se incrementa, nuestro voltaje va a ir decayendo. Como se puede ver en la gráfica. Y tenemos nuestra gráfica en relación a la corriente y el tiempo, donde, como podemos observar de igual manera en los datos anteriormente mostrados, cuando nuestro tiempo es igual a 0, vamos a tener que nuestra corriente va a ser igual a menos 2 miliamperios. De igual manera, aquí podemos notar que a medida que nuestro tiempo va a aumentar, nuestra corriente de igual manera va a seguir aumentando, que va de menos 2 y vamos posteriormente a estar rozando el límite de 0. Bien, esa sería la finalización de la presentación del ejercicio número 23 y a continuación con el siguiente ejercicio mi compañero. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a explicarles la resolución del ejercicio número 7 del capítulo 12. Ejercicio número 7. Para la sección del núcleo de hierro de la figura 1245, si el flujo 1 es igual a 12 miliwebers y el flujo 3 es igual a 2 miliwebers, ¿cuánto vale la densidad del flujo 2? Aquí podemos observar la figura de la que nos menciona el ejercicio. Entonces, vamos a tratar de resolverlo y vamos a encontrar cuánto vale la densidad de flujo 2. Entonces, aquí podemos observar nuevamente la figura. En base a esto, vamos a realizar el ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, el flujo 1 es igual al flujo 2 más el flujo 3. Entonces, como necesitamos en la densidad del flujo 2, vamos a despejar ese flujo. Entonces el flujo 2 es igual al flujo 1 menos el flujo 3. Por lo que el flujo 2 sería igual a 12 miliwebers menos 2 miliwebers. Esto nos da un resultado de 10 miliwebers. Una vez que ya tenemos el flujo 2, ahora vamos a obtener su densidad. Nuevamente podemos observar el gráfico y ahora vamos a proceder a encontrar la densidad del flujo 2. Entonces la densidad del flujo 2 es igual al flujo 2 sobre el área del flujo 2 o el área 2, que en este caso sería igual a 0.01 metros cuadrados. Entonces aquí hacemos un reemplazo de términos y tenemos que la densidad del flujo 2 es igual a el valor que ya encontramos de los 10 por 10 a la menos 3 webers sobre el área del flujo 2, que sería 0.01, como lo podemos observar en esta parte de aquí. Con lo que nos da un resultado
de 1 Tesla. Gracias. Buen día con todos. En este momento les voy a presentar el ejercicio número 18 del capítulo 12 del deber, que dice lo siguiente. Se cortan dos espacios, cada uno de 1 milímetro en el circuito de la figura, uno en la porción de acero fundido y otro en la porción de hierro fundido. Determine la corriente para 0.128 miliwebers. No tome en cuenta el desbordamiento. Ahí podemos ver la figura. Ya. Para la resolución de este ejercicio, primero vamos a transformar los milímetros a metros de la separación que tienen. Ya. Luego, con la densidad de flujo, para sacar la densidad de flujo, tenemos que dividir el flujo magnético para el área que nos da el problema. Haciendo estos cálculos nos da que la densidad de flujo es 0.4 teslas. Ya. Luego tenemos que restar los 0.06 metros menos el 1 milímetro, que es la separación, y tenemos 0.059 metros. Así podemos sacar la H, que es 1050. Ya. Ahora, debido a que tienen la misma separación de 1 milímetro, la densidad de flujo va a ser la misma. Entonces, para sacar el Hg, tenemos que multiplicar 7.96, o sea, 7.96 por 10 a la menos 4, por la densidad de flujo que teníamos. Y así nos da un resultado de 318.400. Ahora, aplicando la ley de los circuitos de Ampere, tenemos que las 300 vueltas multiplicadas por la densidad de corriente va a ser igual a 741.5. Así podemos despejar y sacar que la corriente va a ser igual a 2.47 amperios. Y eso sería todo. Gracias.